¿Quieres saber cómo mejorar la autoestima? Quédate conmigo porque en este video vamos a revisarlo. Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por acompañarme en tu canal de coaching. Y si es la primera vez que pasas por aquí, bueno, estoy encantada porque nos acompañas y al mismo tiempo te invito a que te unas a nuestro grupo porque aquí tú y yo vamos a revisar temas principalmente relacionados con el coaching profesional, pero también relacionados con tu desarrollo para que te conviertas en tu mejor versión y, ¿por qué no? Incluso vas a ver aquí en el canal algunos videos de motivación para tú y yo darnos ánimos y seguir la vida con la mejor actitud, en la medida de lo posible. Así que aquí vamos a seguir. Y bueno, el día de hoy quiero hablarte de un tema que me resulta interesante y es cómo mejorar la autoestima. ¿Te ha pasado que de repente no tienes seguridad? ¿Te pasa que de repente te sientes como bajo y dices, no, las otras personas, te empiezas a comparar y dices, otros son mejor que yo y crees que las cosas que haces a lo mejor no tienen significado? Bueno, mejorar la autoestima es parte de ir desarrollando tu personalidad y por supuesto que forma parte activa del desarrollo humano. Por eso hoy vamos a revisar 7 estrategias que las puedes poner en práctica porque son súper fáciles, no te cuesta nada más que simplemente recordarlas, ponerlas en práctica y así vas a ir mejorando poco a poco tu autoestima. Así que vamos por ellas. La primera es una que se me hace increíble y es acéptate tal cual eres. Y esto es bien relevante porque en ocasiones no terminamos de aceptarnos, ya sea por algún rasgo físico que no nos gusta, quizás dices, es que no me gusta tal cosa de mí o esto no me agrada y te obsesionas a tal punto de que no terminas de aceptarte y esto por supuesto que afecta tu autoestima. Por esa razón es acéptate como eres, con tus rasgos físicos, incluso con tus virtudes, pero también con tus defectos, porque acuérdate que tú eres una persona única en el planeta. No hay ni va a haber nunca nadie como tú, así como eres. Por esa razón, para mejorar la autoestima, es importante que tú te aceptes así, con tus virtudes y con tus puntos débiles. Y de esa forma, una vez que ya te has aceptado, entonces ya puedes decir, ok, perfecto, estoy listo para afrontar los problemas que me va presentando la vida. Así que esa es la estrategia número 1. Ahora, la estrategia número 2 es que puedas identificar tus talentos. También, una vez que ya te has aceptado y te aceptas al 100% como eres, entonces identifica en qué eres bueno. Si tú dices, por ejemplo, bueno, ¿sabes qué? O sea, yo tengo incluso alguna característica física que me hace ser diferente. Tienes bonitos ojos, por ejemplo, a lo mejor, no sé, o sea, tienes cabello muy bonito. Cualquier cosa que tú veas, tanto en la parte física como en la parte de personalidad, es importante que tú lo puedas identificar para que le saques provecho. Y cuando te digo que le saques provecho es para que te sientas cómodo y te sientas con confianza que no hay nadie como tú, tal cual. Si tú eres una persona que, por ejemplo, tienes un rasgo de que eres muy amable, o eres una persona muy linda, muy bella, tienes un trato muy agradable, o a lo mejor eres muy carismático y las personas les encanta estar cerca de ti porque les alegras el día. Bueno, esa es una característica que no todo el mundo tiene. Así que es importante que tú puedas identificar y que hagas una lista de cuáles son tus talentos, cuáles son esas cosas que te hacen único, físicas y también, ¿por qué no?, de tu personalidad. Esa es la segunda estrategia para mejorar el autoestima. Ahora, la número 3, y ojo, porque aquí también esta es interesante, no caigas en comparaciones. No te compares con otras personas, pero te voy a decir una cosa, a mí me gusta la comparación, pero te voy a decir, la estrategia que te propongo es que tú te compares con otras personas, pero desde la inspiración, que tú me digas, Liliana, ¿sabes qué? Esta persona que yo veo, cómo la admiro, me encanta porque así quisiera ser, me gusta porque a lo mejor tiene un carácter muy lindo y yo quisiera ser como esa persona, o capaz que esta persona es súper trabajador y a mí
mí me llama la atención, tiene muchísimas cosas, talentos, habilidades que yo quisiera tener. Bueno, eso es diferente porque te estás comparando desde la inspiración y eso involucra el desarrollo, porque si tú miras a personas desde las cuales te inspires y quieres ser como ellas, es una manera de que tú continúes con tu desarrollo y sigas reinventándote. Esto está súper cool, pero ¿qué es lo que no está padre? Lo que no está padre es cuando caemos en comparaciones, pero desde la tragedia. Y ahí entonces, en lugar de motivarnos, vamos a terminar así con la pila súper baja, porque entonces vamos a decir, no, no inventes, mira, a lo mejor mi cuate o esta amiga o esta persona, o sea, tienen esto y yo no lo tengo, y cómo es posible, estas otras personas, o sea, viven súper bien y yo, o sea, estoy batallando con algunas cosas o tengo problemas y cómo es posible. Si caes ahí, entonces ese tipo de narrativa no te va a ayudar y eso, lejos de ayudarte a levantar tu autoestima, pues lo que va a hacer es el efecto contrario. Por esa razón, aquí la estrategia es de que tú te compares y veas a otras personas, pero para que te inspires, para que te brinde esa alegría de decir, quiero ser una mejor persona y a lo mejor ahorita todavía no estoy ahí, a lo mejor todavía no tengo las cosas que quiero tener, pero eventualmente voy a llegar allá. Así que esa es la propuesta que te hago y en ese punto para levantar el autoestima. Así que ahora vamos con la estrategia número 4. Y la estrategia 4 es que vivas tal cual tu etapa de vida actual. Por ejemplo, imagínate que ahorita estás en los 20, en los 30, en los 40, en los 50, en los 60. Independientemente de la etapa en la que te encuentres hoy, aprende a apreciarla. Ese es el mensaje que te quiero dejar con esta estrategia. Ojo, la etapa en la que te encuentras, a lo mejor estás pasando por problemas, a lo mejor estás en una situación que no te gusta. Capaz que dices, yo no estoy ahorita en la mejor posición, estoy pasando por muchos problemas, pero yo te diría, primero que nada, mucho ánimo. Y segundo, es que aprendas a querer las etapas de la vida, porque cada etapa tiene sus pros y tiene sus contras. Es decir, va a haber cosas que no son precisamente las más dulces o las más agradables, pero esto, ¿qué crees? Va a estar presente a lo largo de toda la vida, de inicio a fin. Pero la buena noticia es que tú eres la persona que decide cómo reaccionas ante las situaciones que van pasando. Y si tratas de procesarlo y decir, ok, bueno, esto yo no me gusta o no quisiera yo haber estado ahí en esa situación o no sé por qué caí en este problema. Bueno, la buena noticia es que tú también puedes cambiar esa narrativa y puedes decir, ok, pero qué bueno que ahorita me llegó ese cambio, por ejemplo, y no capaz que cuando tenía 70 años, cuando estoy en otra etapa de la vida que capaz que no voy a poder. Por esa razón, mira, todas las cosas llegan cuando tienen que llegar y todo precisamente lo vamos a ir viviendo conforme vamos avanzando en el desarrollo. Por esa razón, aquí la estrategia para mejorar tu autoestima y de paso también que se mejore tu motivación es que tú vivas cada etapa de la vida en el año actual en el que te encuentras, que lo vivas con alegría y que lo aceptes al máximo y digas, ¿sabes qué? Esta es la persona que soy, esto es lo que tengo, esto es lo que quiero dejar a los demás y ¿sabes qué? Si ahorita estoy pasando por un bache o estoy pasando por algún problema, no te me desanimes. Es importante vivir las etapas con todo lo que se te van presentando en este momento. Ahora, yo no te digo que sea fácil, de ninguna forma. O sea, en realidad, en otras situaciones te he dicho, si estás cayendo en un problema o en una situación que es muy difícil y solito o solita no puedes con esa situación, yo te diría, acompáñate. O sea, no necesariamente conmigo o con un coach o con lo que sea, pero es decir, hay muchos profesionistas que te pueden brindar acompañamiento y que van a estar encantados de darte ayuda para que no lo hagas solo. Eso es importante, pero también, si tú puedes hacerlo, entonces échale todas las ganas y acuérdate que esto, más allá de ser una estrategia para levantar o para incrementar el autoestima, también es una enseñanza para la vida. Así que vive tu etapa actual de vida al máximo, ¿sale? Bueno, esa sería la estrategia número 4. Ahora vamos por la estrategia número 5 y esta es que
te animes a ti mismo. ¿Y por qué es importante la motivación? Yo te he hablado sobre tanto la motivación intrínseca como la extrínseca. Ambas son importantes, pero la más importante desde mi opinión es que la motivación intrínseca es la que más te va a durar a través del tiempo, porque la motivación nace en ti. Por supuesto que todos nos podemos dar ánimo y podemos estar ahí presentes y podemos decir, ok, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a ver un video, vamos a ver una película o tal, y nos podemos compartir mensajes. Eso está súper bien, pero si tú por dentro no te das ánimo y tu narrativa interna y tus pensamientos te dicen lo contrario y te dicen, ¿sabes qué? Es que estás bien mal, ¿sabes qué? Es que la edad que tienes, ¿sabes qué? Es que me duele el cuerpo, ¿sabes qué? Es que no he hecho las cosas como quisiera, ¿sabes qué? El trabajo es muy pesado, ¿sabes qué? Tal cosa. Mira, la vida ya es lo suficientemente difícil para que tú sigas con una narrativa que te contamina. Por esa razón aquí la estrategia, y que tú tienes todo el poder de darle la vuelta, es mejorar tu autoestima, pero pensando en que tú vas a hacer las cosas de forma diferente, te vas a hablar de forma diferente, te vas a animar todos los días, te vas a hablar bien, te puedes contar un chiste, te puedes reír de ti frente al espejo. Es decir, tómate la vida relajada, porque mira, nadie sabemos, ni tú ni yo sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Como podemos durar muchos años, ojalá que así sea, pero la realidad es que no sabemos. O sea, no sabemos cuándo va a ser nuestro último día. ¿Y para qué te vas a fastidiar el momento? ¿Para qué te vas a sentir triste o para qué te vas a enfrascar en tantos problemas? Los problemas hay que sacarlos, hay que rebotarlos y hay que ver cómo los resolvemos. Eso es lo que tú y yo estamos haciendo aquí. Oye, traigo un problema personal, traigo un problema en el trabajo, oye, esto no me está dejando dormir. ¿Cómo le hacemos? Vamos a ver diferentes estrategias para poderle dar la vuelta y entonces avanzar. Pero lo que no se vale es que te quedes ahí por un periodo largo de tiempo en donde tu narrativa y tus comentarios contigo sean negativos, porque eso va a ser mucho más pesado. Si la vida ya presenta o te presenta sus propios retos, imagínate si además tú sigues con la misma narrativa. Por esa razón, otra estrategia para mejorar tu autoestima es precisamente que te hables con esa motivación, que te hables bien, que seas agradable, que no te juzgues y simplemente que trates en la medida de lo posible de darte ánimo y de estar con la mejor actitud. Ahora, la estrategia número 6, penúltima, es alimenta tu cuerpo de la mejor forma. Esto también influye en el autoestima, porque si tú, por ejemplo, de repente dices, ¿sabes qué? No estoy logrando llevar mis objetivos de peso, por ejemplo. Me he puesto a dieta un montón de veces y la verdad es que no lo logro. Bueno, aquí la invitación y la estrategia es no nada más a que hagas ejercicio, porque por supuesto que te voy a invitar a que hagas ejercicio, pero antes de eso, lo importante está en la mente. Aunque tú no lo creas, antes de que tú te comprometas y metas la disciplina en tu vida para hacer ejercicio todos los días, el primer reto está en la mente. Y en la mente eso es lo que poco a poco, el mindset, es lo que tenemos que cambiar. ¿Y cómo lo vas a modificar? Bueno, lo vas a modificar alimentándote de forma correcta, viendo el alimento como algo maravilloso, delicioso, que además es agradable a la vista. Y si tú lo ves y te alimentas con cosas que son nutritivas y que son sanas para ti, eso, por consiguiente, te va a ayudar a que tengas una mentalidad más sana, una mentalidad positiva, más relajada, más ligera. Y de esa forma, entonces, pues va a haber una combinación de mente y cuerpo en forma. No solamente vas a estar en forma por ir modificando tu dieta o por alimentarte con alimentos saludables, pero también de pasada le vas a dejar un buen mensaje a la mente, que ese sería el segundo aspecto en este punto. También no nada más alimentes el cuerpo correctamente, también preocúpate qué es lo que consumes para la mente. Porque si en el día tú tienes 24 horas y las horas que tienes disponible para tu tiempo libre, lo alimentas con tragedia, con problemas, con noticias, con cosas, con problemas y además tu mente sigue creando cosas y sigue mortificándose por lo que está pasando, eso lo único que hace es que te va a generar un problema mayor.
Y eso no es saludable para ti. Por esa razón, aquí la estrategia es que te mantengas saludable, que comas sano, pero también alimentes no solo el cuerpo, sino también la mente, ¿vale? Así que esa es la estrategia número 6. Y la última, no menos importante, por supuesto, que también me encanta, en verdad que le veo un beneficio enorme, es asóciate con gente positiva. Y todo el mundo me dice, pero Liliana, eso de lo positivo y el extremo, o sea, está mal y no debería de ser. Y claro, yo también soy partidaria de que los extremos no siempre te van a agregar valor. Pero si tienes que elegir entre una persona positiva y una persona negativa, definitivamente, o sea, al menos yo te hablo a título personal, siempre y todas las veces voy a elegir una persona que tenga una actitud o una mentalidad positiva, por la sencilla razón de que los comportamientos y las emociones se contagian. Tú ya lo sabes. Si vienes viendo el material y venimos trabajando tú y yo juntos, ya lo sabes que los comportamientos y las emociones son contagiosas. Era como el COVID, tal cual. O sea, si tú pasas muchísimo tiempo con personas que están quejándose, que todo el tiempo tienen creencias limitantes, que todo el tiempo dicen que lo mal que está el mundo, que todo es negativo, pues sí, a lo mejor en algún momento mientras lo estás conversando, 1 hora, 2 horas, tú dices, bueno, ok, va. Pero si de repente ya convives con esas personas por muchas horas, todos los días, en algún momento eso se va a contagiar y después tú vas a ser la siguiente persona que, ¿qué crees que está haciendo? Estás teniendo un comportamiento negativo y también estás mandando al mundo señales de negatividad y señales que no agregan valor. Por esa razón, esta estrategia tiene muchísimo que ver también con el autoestima, porque si tú eres una persona relajada y eres una persona que te gusta, que aprecias la alegría y aprecias lo bueno de las cosas, eso va a hacer que otras personas quieran estar cerca de ti. Y eso, por consiguiente, te va a ayudar a que te sientas más seguro, te va a ayudar a que mejores tu autoestima, porque es una forma de que los demás van a decir, oye, a mí me encanta esa persona, yo quisiera también replicar y tener algunos comportamientos que veo en esa persona. Así que eso incluso después, conforme lo vayas trabajando, lo puedes incluir tal vez en tu lista de talentos, que son cosas que ya lo tienes ahí, que son dones y que son cosas únicas que tú vas a tener y que además son muy buenas para compartirlas con los seres humanos. Así que, bueno, esas son las 7 estrategias para mejorar tu autoestima y por favor, si tienes alguna otra que no te haya mencionado, compártela, déjame en los comentarios para que todos podamos verla y podamos aprender y ser mejores personas, mejores seres humanos con todos los demás. Así que, bueno, pues aprovecho la oportunidad para desearte que tengas un excelente día y bueno, pues te veo pronto.